Hola y bienvenidos a Mercado Reddit. En mi fiesta de graduación, papá dijo, no merecías este éxito. Tu hermana sí. Levanté mi copa con orgullo y respondí, genial, entonces ella puede pagar tus facturas también. Lo dije con una sonrisa, calmada, controlada. El tipo de sonrisa que le ofreces a alguien que finalmente ha dejado claro que nunca estuvo de tu lado. Hubo un silencio atónito después de que levanté mi copa. Tal vez duró 5, 10 segundos, pero se sintió como si el tiempo se estirara, lo suficiente para ver cómo cambiaba la expresión de todos. Las risas murieron. El tintineo de los tenedores contra los platos se detuvo. Mi padre, todavía sosteniendo una cerveza medio vacía, parpadeó, como si no estuviera seguro de lo que acababa de escuchar. Pero yo sí sabía lo que había dicho. Por primera vez en mi vida, cada palabra tenía un peso real. La fiesta se suponía que era una celebración. Mi graduación universitaria. Y no de cualquier universidad. Me había abierto camino a través de una de las mejores universidades públicas de la región. Pagué la mayor parte yo misma, becas, trabajos secundarios, sesiones de tutoría hasta tarde, turnos matutinos en la cafetería del campus. No fue bonito, pero lo logré. Lo conseguí. Y nadie en mi familia había movido un solo dedo para ayudarme. Pero eso no me impidió invitarlos. Alquilé el patio de un restaurante local con lo poco que había ahorrado. Compré bandejas de comida, decoraciones, bebidas, incluso pagué al músico. Solo un tipo con una guitarra y una voz que podía hacerte sentir algo. Quería que esa noche se sintiera como algo especial, como un punto de inflexión. Y tal vez lo fue. Solo que no de la manera que esperaba. Todos vinieron. Mi madre, silenciosa pero solidaria, a su manera. Mi tía y mi tío, que siempre habían estado en esa línea entre familia y espectadores. Mis primos pequeños, corriendo con globos atados a sus muñecas. Y por supuesto, mi padre. Llegó una hora tarde, ya medio borracho, vistiendo una camisa arrugada de pescar, y esa arrogancia que conocía demasiado bien. Mi hermana Lucía no vino. Raramente lo hacía, pero de alguna manera, seguía presente, flotando en cada frase que pronunciaba mi padre, especialmente en la que dio vuelta toda la noche. No merecías este éxito. Tu hermana sí. Las palabras no estaban arrastradas. No fueron dichas con una risa. Cayeron, pesadamente, con el peso de años detrás de ellas. Y en ese momento me di cuenta de algo. Había estado esperando toda mi vida que este hombre me dijera que estaba orgulloso de mí. Y nunca lo haría. Así que levanté mi copa, como si todavía estuviéramos celebrando. Y dije, genial. Entonces ella puede pagar tus facturas también. No fue en voz alta. No necesitaba hacerlo. La gente escuchó. La gente entendió. Y algunos sonrieron. No por diversión, sino por reconocimiento. Dejé la copa, miré a mi padre una última vez. Y me fui. Sin explicaciones. Sin despedidas. Sin mirar atrás. No me fui directamente a casa después de la fiesta. No tenía fuerzas para sentarme en mi tranquilo apartamento y revivir cada segundo de lo que acababa de suceder. En lugar de eso, conduje. Sin rumbo, sin destino, sin plan. Solo luces de la calle y silencio. Alrededor de la medianoche terminé en el mirador al borde de la ciudad. Ese lugar al que los adolescentes solían escaparse, donde la ciudad parecía más pequeña, manejable. Estacioné, apagué el motor, y me quedé sentado con las ventanas bajadas. El frío no me molestaba. Me mantenía presente. Seguía pensando en esa frase. No merecías este éxito. Tu hermana sí. ¿Qué éxito? ¿El título por el que me había abierto camino durante 5 agotadores años? ¿El trabajo que conseguí después de una brutal ronda de entrevistas? ¿Las deudas que logré evitar viviendo a base de fideos instantáneos y negándome a salir cuando todos los demás lo hacían? ¿Qué había hecho Lucía para merecerlo más? Esa pregunta había flotado sobre mi vida desde que tenía memoria. Creciendo, siempre fue Lucía quien recibió el perdón fácil. Las segundas oportunidades. Los aplausos, solo por aparecer. Abandonó la universidad comunitaria después de un semestre. Y mi padre seguía llamándola la inteligente. Cuando conseguí mi primer trabajo a los 16 años para ayudar a pagar mi propia ropa escolar, Lucía iba por su tercera advertencia en la tienda de videojuegos. Y aún así, recibía una palmada en la espalda por trabajar duro. Pero nunca tuve una prueba contundente de la diferencia de trato. No hasta mi tercer año de universidad. Volví a casa un fin de semana y encontré una factura en la encimera de la cocina. Una factura de matrícula, con el nombre de Lucía. Pagada en su totalidad. Esa fue la primera vez que supe, más allá de cualquier duda, que las cosas eran exactamente tan desequilibradas como siempre habían sido. No dije nada entonces. No quería iniciar una pelea. Pensé que tal vez no podían ayudarme. Que el dinero estaba ajustado. Que estaban haciendo lo mejor que podían. Que asumieron que yo no lo necesitaba. Pero ahora, de pie en ese patio, horas antes,
escuchando a mi padre elogiar a la hija que ni siquiera estaba allí, mientras descartaba todo lo que yo había sacrificado. Se rompió la última de esas excusas. Fue entonces cuando empecé a tirar del hilo, a excavar en viejos recuerdos. A ver, ¿a quién eligieron salvar? ¿Y a quién esperaban que sobreviviera solo? Nunca se trató de dinero. Nunca se trató de éxito. Se trataba de creer. Mis padres, especialmente mi padre, nunca creyeron en mí. Miré hacia la ciudad oscura. Y susurré. Solo para mí, se acabó. No me refería a la discusión. Me refería a fingir. A esperar. Al esfuerzo. Había terminado de buscar una mano, que nunca iba a extenderse hacia mí. Lo curioso de crecer siendo ignorado es que aprendes a desaparecer silenciosamente, incluso cuando estás de pie, en medio de tu propia vida. Pero esa noche, en el mirador, algo cambió. Por primera vez, no quería desaparecer. Quería salir. No solo salir de la fiesta. No solo alejarme de la voz de mi padre. Quería salir. De ellos. De mi familia. Durante mucho tiempo, me dije a mí mismo que ganarme su aprobación era solo cuestión de tiempo. Que si trabajaba lo suficientemente duro, si obtenía buenas notas, si conseguía el trabajo adecuado, algo encajaría. Me verían. Finalmente, me verían. Pero nunca lo hicieron. Y no es que fueran crueles, como villanos de caricatura. Eso habría sido más fácil de dejar atrás. Era más como ser invisible. A menos que necesitaran algo. Mi padre necesitaba ayuda con los impuestos. Yo era el responsable. Mi madre necesitaba que alguien arreglara su portátil. Por supuesto, yo era el experto en tecnología. Lucía chocó su coche otra vez. Se esperaba que yo la llevara a entrevistas de trabajo, que nunca aceptaría. No me odiaban. Eso habría requerido esfuerzo. Simplemente, no les importaba. Esa realización estuvo hirviendo a fuego lento durante unos días después de la fiesta. No respondí a los mensajes, ni a los correos de voz. Mi tía me escribió por Facebook, diciendo que mi padre no era el mismo esa noche, que no lo decía en serio. Mi madre dejó un mensaje de voz diciendo: por favor, no dejes que un momento arruine todo. Pero no fue un momento. Fueron todos los momentos. Los pequeños comentarios a lo largo de los años. La forma en que le decían a Lucía que estaba encontrándose a sí misma cuando fracasaba. Pero me decían a mí que madurara cuando luchaba. Aquella vez que mi padre me llamó demasiado intenso porque quería hablar sobre metas profesionales. Y más tarde esa misma noche anunció orgullosamente que Lucía había comenzado una banda en el garaje. Una banda que nunca dio un solo concierto. El resentimiento que enterré durante tanto tiempo comenzó a surgir en destellos. Recuerdos que ni siquiera sabía que seguían vivos. Como cuando me rompí el brazo en la preparatoria y aún así me regañaron por faltar a la práctica. Mientras que Lucía reprobó todo el semestre. Y le dieron un viaje a Cancún para relajarse. O cuando recibí mi carta de aceptación a la universidad. Y todo lo que dijo mi padre fue: espero que no estés esperando una ayuda económica. No la esperaba. Nunca lo hice. Y aún así, di mi tiempo, mi dinero, mi paciencia, mi silencio. Pero ahora, no me quedaba nada que dar. No hubo una confrontación dramática. Ni gritos. Ni monólogos de te arrepentirás de esto. Simplemente paré. Dejé de llamar. Dejé de enviar mensajes. Dejé de esperar. Ellos querían una versión de mí que no existía. El apoyo silencioso. El hermano estable. La sombra en la esquina aplaudiendo para todos los demás. Y había interpretado ese papel tan bien, durante tanto tiempo, que casi olvidé que tenía permitido abandonar el escenario. La decisión no llegó con algún dramático crescendo de música y claridad. Llegó un martes normal y gris. 2 días después de la fiesta. Me desperté. Hice café. Me senté en la pequeña mesa de la cocina de mi apartamento de un dormitorio. Y miré fijamente la foto enmarcada de mi graduación universitaria. La única foto que le había pedido al camarero que tomara antes de irme del restaurante. En el fondo se podía ver a la gente riendo. Platos todavía llenos. Un globo captado a mitad de su deriva. Pero no estaba mirando la fiesta. Me estaba mirando a mí mismo. No parecía orgulloso. Ni siquiera aliviado. Parecía cansado. Como alguien que había cargado un peso durante tanto tiempo. Que no sabía que podía dejarlo. Fue entonces cuando alcancé mi teléfono. No para enviar un mensaje. No para llamar. Sino para bloquear. Primero a mi padre. Luego a mi madre. Luego a Lucía. Después, el chat grupal familiar. Que nunca me incluía en nada. A menos que alguien necesitara transporte. O ayuda para completar formularios. Uno por uno, los silencié. No escribí un mensaje de despedida. No publiqué nada vago o críptico en línea. Simplemente eliminé el ruido. Y luego empaqué. Me había aferrado a ese apartamento por costumbre. Lo suficientemente cerca de casa en caso de que me necesitaran. Lo suficientemente lejos para mantener algunos límites. Pero no era realmente mío.
Era una sala de espera. Un punto medio entre intentarlo y rendirme. Ahora, había terminado de esperar. Vendí la mayor parte de mis muebles en el marketplace de Facebook. Usé el dinero para pagar lo último que quedaba de mis préstamos estudiantiles. Y transferí el contrato de alquiler a un amigo del trabajo. En 2 semanas me había ido. Nueva ciudad. Nuevo apartamento. Nuevo número. Sin fanfarrias. Lo único que me llevé, aparte de lo esencial, fue el diploma. Finalmente lo enmarqué. Y lo colgué en la pared sobre mi escritorio. No para presumir. No como motivación. Sino como prueba. Prueba de que lo hice por mi cuenta. De que importaba. Incluso si nadie más lo había dicho. Incluso si mi padre se había parado frente a una habitación llena de gente. E intentado borrarme. Yo seguía aquí. Seguía en pie. Y por primera vez, estaba de pie solo. No porque me hubieran empujado hacia afuera, sino porque me había alejado, a propósito. El primer recuerdo que tengo de entender que algo no estaba bien fue cuando tenía 7 años. Mi padre había prometido llevarnos a pescar. A Lucía y a mí. Yo había estado contando los días, revisando el calendario de la cocina cada mañana. La noche anterior preparé mi pequeña mochila, con un sándwich, una botella de agua y el libro de identificación de peces que había sacado de la biblioteca. Me desperté antes del amanecer, demasiado emocionado para seguir durmiendo. Pero Lucía no quiso ir. Decidió quedarse en casa para ver caricaturas. Y mi padre, en lugar de llevarme solo a mí, canceló todo el viaje. No tiene sentido ir si Lucía no viene, dijo, como si yo no estuviera parado justo ahí, con mi mochila ya puesta. Ese día me senté en el porche trasero durante horas, fingiendo que no me importaba. Fue la primera vez que sentí ese vacío en el estómago. Esa sensación de ser secundario. En mi propia vida. A los 10 años gané un concurso de ciencias en la escuela. Había construido un pequeño generador eólico que podía encender una bombilla. Trabajé en él durante semanas, leyendo libros de la biblioteca, pidiendo prestadas herramientas al vecino. Cuando llegué a casa con el certificado azul, mi madre dijo, «¡Qué lindo!» y lo puso en la nevera. Duró allí exactamente 3 días, hasta que Lucía trajo a casa un dibujo de un unicornio. Mi certificado fue movido al cajón de los papeles viejos. El unicornio permaneció en la nevera durante meses. Para cuando llegué a la secundaria, ya había aprendido a no esperar mucho. Mis calificaciones eran excelentes, pero nadie revisaba mis tareas. Me uní al equipo de debate y gané torneos regionales. Mis padres nunca asistieron a uno solo. Mientras tanto, Lucía cambiaba de pasatiempo cada 3 meses. Ballet, guitarra, fotografía. Y cada nuevo interés era celebrado, como si hubiera descubierto la cura para el cáncer. Recibía clases privadas, equipos caros, apoyo interminable. Yo pedía libros usados. Y trabajaba los fines de semana en la tienda de comestibles, para comprar mi propia calculadora gráfica. La preparatoria solo profundizó la división. Recuerdo claramente la noche en que recibí mi carta de aceptación universitaria. Había aplicado a 5 universidades, y fui aceptado en todas. Elegí la que ofrecía la mejor beca, aunque no cubría todo. Cuando mostré la carta en la cena, mi padre asintió y dijo, «Espero que tengas un plan para pagar eso». Mi madre añadió, «Es mucho dinero, cariño. ¿Estás seguro de que vale la pena?» Esa misma noche, Lucía anunció que quería tomarse un año sabático, después de la preparatoria, para encontrarse a sí misma. Mis padres aplaudieron su valentía. Mi padre dijo, «Eso muestra verdadera madurez, saber lo que necesitas». Le dieron dinero para un viaje por carretera con sus amigos. Tal vez el ejemplo más claro ocurrió durante mi 2º año de universidad. Había estado trabajando 30 horas semanales, además de mis clases completas. Dormía 4 horas por noche. Mis calificaciones empezaron a bajar. No mucho, pero lo suficiente para preocuparme. Llamé a casa, algo que raramente hacía, y le pregunté a mi padre si podría ayudarme solo por ese semestre. Solo lo suficiente para reducir mis horas de trabajo y concentrarme en mis estudios. «La vida es dura», respondió. «Tienes que aprender a manejar tus propios problemas. Nadie te va a rescatar en el mundo real». 2 semanas después, Lucía chocó el auto que mis padres le habían comprado. No era la primera vez. Estaba conduciendo después de beber en una fiesta. Nadie resultó herido, pero el auto quedó destrozado. Mis padres pagaron las reparaciones, la multa, y le compraron un teléfono nuevo, porque el suyo se había roto en el accidente. «Todos cometemos errores», dijo mi madre. «Lo importante es que estás a salvo». Para entonces ya sabía que no tenía sentido señalar la injusticia. Solo me etiquetarían como resentido, envidioso, problemático. Así que seguí adelante, trabajando más duro, durmiendo menos, estirando cada dólar. Me gradué con honores, a pesar de todo. La ironía es que siempre fui el responsable.
Cuando mis padres necesitaban ayuda con cualquier cosa práctica. Impuestos, reparaciones en la casa, problemas con la computadora. Me llamaban a mí. Cuando necesitaban a alguien que cuidara a mi abuela enferma. Era yo quien reorganizaba su horario para estar allí. Cuando necesitaban un préstamo. Sí, me pidieron dinero. Mientras yo todavía estaba pagando mis préstamos estudiantiles. Era yo quien, de alguna manera, encontraba la forma de ayudar. Y aún así, en cada reunión familiar, cada cena navideña, cada cumpleaños, era Lucía quien recibía la atención. ¿Has visto las fotos de Instagram de Lucía? ¡Qué creativa! Lucía está pensando en abrir una tienda en línea. ¿No es emocionante? Lucía tiene un nuevo novio. Es médico. Mientras tanto, yo era invisible. A menos que alguien necesitara algo. Después de la fiesta de graduación, los mensajes comenzaron a llegar. Mi madre. Tu padre estaba cansado. No quiso decir eso. Mi tía. Las familias discuten. Es normal. No seas tan sensible. Mi padre, sorprendentemente, no se disculpó. En cambio, envió un mensaje diciendo: espero que estés satisfecho por arruinar la noche de todos con tu drama. Ese fue el mensaje que finalmente cristalizó todo para mí. No era yo quien había creado el drama. Era él. Él fue quien se puso de pie. En mi fiesta de graduación, la que yo había pagado, y declaró que no merecía estar allí. Y ahora, de alguna manera, yo era el villano por responder. Revisé los mensajes una última vez antes de bloquearlos a todos. Había uno de Lucía. Papá está realmente molesto. Deberías llamarlo. Ni una palabra sobre cómo me sentía yo. Ni una pregunta sobre si estaba bien. Solo la expectativa de que, como siempre, yo sería quien arreglaría las cosas. Quien se tragaría el orgullo. Quien mantendría la paz familiar a costa de mi propia dignidad. Pero esta vez no lo hice. Esta vez dejé que el silencio hablara por mí. Y en ese silencio, finalmente pude escuchar mis propios pensamientos. Mis propios deseos. Mi propia voz. Ya no era el eco de sus expectativas. Era solo yo. Finalmente libre de la sombra de ser el segundo mejor. El menos querido. El que siempre tenía que demostrar su valor. Y resultó que, lejos de su constante juicio, tenía mucho más valor del que jamás me habían permitido creer. Mi nuevo apartamento era pequeño, pero completamente mío. Un estudio en el 7º piso de un edificio sin ascensor, en una ciudad a 3 horas de distancia de mi familia. Las paredes eran delgadas y podía escuchar a mi vecino tocar el saxofón los domingos por la mañana. Pero había algo reconfortante en ese sonido. Era real, imperfecto, presente, como mi nueva vida. Los primeros meses fueron extrañamente tranquilos. Esperaba sentir culpa, o al menos dudas. Pero lo que sentí fue alivio. Un alivio tan profundo, que a veces me encontraba respirando más profundamente. Como si mis pulmones finalmente tuvieran espacio para expandirse por completo. Mi rutina se volvió simple. Trabajo, ejercicio, cocinar para mí mismo, leer libros que había postergado durante años. Comencé a tomar clases de fotografía en un centro comunitario local. Algo que siempre había querido hacer, pero nunca me había permitido. Resultó que tenía buen ojo para la composición. Mi instructor me animó a presentar algunas fotos en una pequeña exposición local. Vendí 2. El dinero no era mucho, pero el sentimiento era invaluable. Alguien había visto algo que yo había creado, y lo había valorado lo suficiente como para llevarlo a casa. No porque fuera su hijo, o su hermano, o porque sintieran lástima. Simplemente porque era bueno. Conocía nuevas personas. Personas que no tenían expectativas previas sobre quién era yo o cómo debería comportarme. Para ellos, yo era solo Miguel. El tipo tranquilo del departamento de diseño que tomaba buenas fotos y hacía un café excelente. No era el responsable, ni el serio, ni el que siempre se las arregla. Era solo yo. 6 meses después de mudarme, recibí una oferta de trabajo en una empresa más grande, con mejor salario y oportunidades de crecimiento. La acepté sin dudarlo. No tuve que consultar con nadie. No tuve que considerar cómo afectaría a mi familia. No tuve que preocuparme por estar demasiado lejos en caso de que alguien necesitara un favor. Solo tomé la decisión que era mejor para mí. Fue entonces cuando me di cuenta de cuánto había estado limitando mis propias oportunidades. Para mantenerme disponible para personas que rara vez estaban disponibles para mí. Por supuesto, no todo fue fácil. Había días en que el silencio en mi teléfono era ensordecedor. Cumpleaños que pasaron sin mensajes. Navidades que celebré con amigos en lugar de familia. Y a veces, en momentos aleatorios. Esperando en la fila del supermercado. O despertando en medio de la noche. Me preguntaba si había sido demasiado drástico. Y debería haber intentado una vez más explicarles cómo me sentía. Pero entonces recordaba la expresión en la cara de mi padre. Cuando dijo que yo no merecía mi éxito. Recordaba todas las veces que había intentado a lo largo de los años. Ganarme un lugar en mi propia familia.
Y sabía que había tomado la decisión correcta. Un año después de la fiesta de graduación, recibí un correo electrónico de mi madre. Había encontrado mi dirección de trabajo en LinkedIn. Era breve. Tu padre está en el hospital. Tuvo un ataque al corazón. No es grave, pero pensé que deberías saberlo. Leí el mensaje varias veces, esperando sentir urgencia, pánico, la necesidad de correr a su lado. Pero lo que sentí fue una preocupación distante, como la que sentirías por un conocido. Le respondí preguntando por los detalles, asegurándole que esperaba que se recuperara pronto. No ofrecí visitarlo. No pedí el número de habitación. No reorganicé mi vida para estar allí. Mi madre respondió con actualizaciones ocasionales. Mi padre se estaba recuperando. Lucía había volado desde donde sea que estuviera viviendo ahora para estar con él. Estaban todos juntos, como familia. El mensaje implícito era claro. Estaban todos juntos, excepto yo. Y por primera vez, eso estaba bien. No era mi responsabilidad completar su imagen familiar. 3 meses después, recibí otro correo. Esta vez, de mi padre. Tu madre me dio tu correo. Espero que estés bien. Las cosas han sido diferentes desde que te fuiste. No había disculpa. No había reconocimiento de lo que había dicho o hecho. Solo una vaga referencia a que las cosas eran diferentes. Como si mi ausencia fuera simplemente un cambio en el clima familiar. No el resultado de años de negligencia y favoritismo. Le respondí con cortesía, pero firmeza. Le dije que también estaba bien. Mejor que nunca, en realidad. Le conté sobre mi nuevo trabajo, mi apartamento, mis fotografías. No mencioné lo herido que había estado. No le pedí explicaciones. No dejé espacio para promesas vacías o reconciliaciones superficiales. Terminé el correo diciendo: me alegra saber que te estás recuperando. Cuídate. No firmé con te quiero. Ni tu hijo. Solo mi nombre. Pasaron semanas sin respuesta. No esperaba una. Había dicho lo que necesitaba decir. Y por primera vez, no estaba esperando su aprobación o su comprensión. En mi cumpleaños ese año, no recibí llamadas de mi familia. En cambio, mis nuevos amigos organizaron una pequeña fiesta sorpresa en mi apartamento. Comimos pizza, bebimos cerveza barata y jugamos juegos de mesa hasta la madrugada. Uno de ellos había horneado un pastel torcido y un poco quemado en los bordes, pero hecho con cariño genuino. Mientras soplaba las velas, pensé en cómo durante toda mi vida había estado buscando algo que nunca iba a encontrar en las personas que se suponía debían dármelo, y cómo alejarme finalmente había creado espacio para que otras personas entraran. Personas que me veían claramente, que valoraban lo que ofrecía, que no me medían constantemente contra un estándar imposible. Esa noche, rodeado de amigos que había elegido y que me habían elegido a mí, me di cuenta de que había construido algo que mi familia nunca me había dado. Un lugar donde pertenecía, simplemente por ser quien era. No era la vida que había imaginado para mí mismo. Era mejor. 2 años después de cortar lazos con mi familia, recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente no contestaba esas llamadas. Pero ese día, por alguna razón, lo hice. ¿Miguel? Era la voz de mi tía Carmen, la hermana menor de mi madre. Sé que probablemente no quieras hablar conmigo, pero por favor, no cuelgues. Me quedé en silencio, esperando. Carmen siempre había sido la más amable de la familia. Tímida, aunque nunca había intervenido realmente cuando las cosas se ponían difíciles. Tu madre está muy enferma, Miguel. Cáncer. Está en tratamiento, pero no está respondiendo como esperábamos. Sentí un nudo en la garganta. A pesar de todo, a pesar de los años de sentirme invisible, a pesar del silencio de los últimos 2 años, era mi madre. Lo siento mucho por escuchar eso, dije finalmente. ¿Qué tipo de cáncer? Páncreas. Lo detectaron tarde. Las palabras flotaron entre nosotros. Cáncer de páncreas. Incluso yo sabía lo que eso significaba. ¿Por qué me estás llamando tú y no mi padre, o Lucía? Carmen suspiró. Ellos no saben que te estoy llamando. Tu madre me pidió tu número hace unos meses. Pero me hizo prometer que no te contactaría a menos que las cosas se pusieran realmente mal. ¿Y ahora están realmente mal? Los médicos dicen que tal vez 6 meses. Podría ser menos. Me senté en el borde de mi cama, tratando de procesar la información. Mi madre estaba muriendo. Y aún así, había mantenido la barrera entre nosotros. No me había llamado ella misma. No había intentado arreglar las cosas mientras aún tenía tiempo. ¿Qué quieres que haga, tía? Carmen, ella quiere verte. Miguel no lo dirá en voz alta. Es demasiado orgullosa, pero lo veo en sus ojos cuando menciona tu nombre. Y lo hace. ¿Sabes? Te menciona. Cerré los ojos, tratando de imaginar a mi madre hablando de mí, pensando en mí. Era difícil de visualizar. ¿Y mi padre? Lucía, tu padre, está lidiando con esto a su manera. Apenas habla. Pasa todo el tiempo en el hospital o trabajando.
Lucía viene cuando puede, pero ya sabes cómo es ella. Está en Nueva York ahora, con algún nuevo novio, algún nuevo proyecto. Viene por unos días y luego desaparece por semanas. Típico, pensé, pero me abstuve de decirlo. ¿Cuándo? Pregunté finalmente. ¿Cuándo? ¿Cuándo debería ir? Hubo una pausa, como si Carmen no hubiera esperado que aceptara tan fácilmente. Este fin de semana, si puedes. Está teniendo días buenos y malos. Mejor no esperar demasiado. Acordamos los detalles. Me quedaría en un hotel, no en la casa familiar. Carmen me recogería en la estación de tren. Me dio el número de habitación del hospital y los horarios de visita. Cuando colgué, me quedé sentado por un largo tiempo, mirando por la ventana de mi apartamento. La vida que había construido en los últimos 2 años parecía sólida, segura. Tenía amigos, un trabajo que disfrutaba. Incluso había comenzado a salir con alguien, aunque era demasiado pronto para saber si funcionaría. La idea de volver a casa, de sumergirme nuevamente en todas esas viejas dinámicas, me revolvía el estómago. Pero era mi madre, y se estaba muriendo. El viaje en tren fue surreal. Cada kilómetro que me acercaba a mi ciudad natal parecía devolverme a una versión anterior de mí mismo. Me encontré encorvando los hombros, hablando menos con los extraños, volviendo a viejos hábitos que creía haber dejado atrás. Carmen me esperaba en la estación, tal como había prometido. Se veía más vieja de lo que recordaba, con nuevas líneas alrededor de sus ojos y boca. «Te ves bien», dijo, abrazándome brevemente. «Saludable». «Lo estoy», respondí. «Estoy bien». En el auto me puso al día sobre la situación. Mi madre había sido diagnosticada hace 8 meses. Al principio todos pensaron que era solo estrés, tal vez una úlcera. Para cuando descubrieron la verdad, el cáncer ya se había extendido. ¿Sabe que vengo?, pregunté mientras nos acercábamos al hospital. Carmen negó con la cabeza. No quería darle falsas esperanzas, por si acaso cambiabas de opinión. El hospital olía como todos los hospitales, a desinfectante, a enfermedad, a comida blanda. Seguía a Carmen por pasillos que parecían interminables hasta que llegamos a la habitación 412. «¿Quieres que entre contigo?», preguntó. Negué con la cabeza. «Creo que necesito hacer esto solo». Respiré profundamente y abrí la puerta. Mi madre estaba sentada en la cama, mirando por la ventana. Estaba más delgada de lo que recordaba, su piel con un tinte amarillento que no había estado allí antes. Su cabello, que siempre había mantenido perfectamente teñido y peinado, estaba corto y gris. Se giró cuando escuchó la puerta, y por un momento solo nos miramos el uno al otro. «Miguel», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Hola, mamá». Me acerqué a la cama, inseguro de qué hacer, cómo actuar. ¿Debería abrazarla, tomar su mano, mantener mi distancia? Ella resolvió el dilema extendiendo su mano hacia mí. La tomé, sorprendido por lo frágil que se sentía, como si estuviera sosteniendo un pájaro. «No esperaba verte», dijo. «Carmen me llamó». Por supuesto que lo hizo. Una pequeña sonrisa cruzó su rostro. Siempre fue la sentimental de la familia. Nos quedamos en silencio por un momento. Y luego, para mi sorpresa, mi madre comenzó a llorar. No eran sollozos dramáticos, sino lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas hundidas. «Lo siento», dijo. «Por todo. Por no verte, por no estar ahí, por permitir que tu padre». Se detuvo, incapaz de continuar. Sentí mis propias lágrimas formándose. Durante años había imaginado una disculpa así, pero en mis fantasías siempre respondía con dignidad fría, tal vez incluso rechazándola. Ahora que estaba sucediendo realmente, todo lo que sentía era una profunda tristeza. «También lo siento», dije finalmente. «Siento que haya tomado esto para que hablemos de verdad». Pasamos las siguientes horas hablando. Realmente hablando. Tal vez por primera vez. Me contó sobre su propio padre, cómo la había ignorado a favor de sus hermanos, cómo había jurado que nunca haría lo mismo con sus hijos. «Y luego lo hice de todos modos», dijo. «No de la misma manera, pero igual de mal». Le hablé sobre mi vida ahora, mi trabajo, mis amigos, mis fotografías. Le mostré algunas en mi teléfono. Parecía genuinamente interesada, haciendo preguntas, pidiendo ver más. «Eres tan talentoso», dijo. «Siempre lo fuiste». Cuando la enfermera vino a decir que el horario de visitas estaba terminando, prometí volver al día siguiente. «¿Verás a tu padre?», preguntó mi madre mientras me preparaba para irme. «No lo sé», respondí honestamente. «No estoy seguro de estar listo para eso». Ella asintió, comprensiva. «Lo entiendo. Pero él también lo lamenta, ¿sabes? A su manera». «Su manera nunca fue suficiente para mí», dije, más bruscamente de lo que pretendía. «Lo sé. Y eso es culpa nuestra, no tuya». Me incliné y besé su frente. Un gesto que no recordaba haber hecho nunca antes. «Te veré mañana, mamá». Esa noche, en mi habitación de hotel, llamé a mi novia, Daniela. Le conté sobre la visita,
sobre las disculpas, sobre lo extraño que se sentía estar en casa, pero no estar realmente en casa. ¿Crees que es sincera? Preguntó. ¿La disculpa? Sí, sí, dije después de pensarlo un momento. Creo que sí. Pero también creo que es fácil ser sincero cuando te estás muriendo. Es fácil ver tus errores cuando ya no tienes que vivir con las consecuencias de arreglarlos. ¿Y eso es suficiente para ti? No lo sé, admití. Esta historia me conmovió profundamente porque habla del poder del perdón, pero también de lo complejo que es concederlo cuando las heridas han estado abiertas por tanto tiempo. Me gusta porque no idealiza el reencuentro ni lo hace fácil, muestra lo incómodo, lo silencioso, lo que no se dice, y aún así, hay un espacio para la reconciliación. A veces, hace falta estar al borde del final para que podamos ver con claridad lo que realmente importa. Es una historia que nos recuerda que el amor no siempre se demuestra bien, pero cuando se reconoce el daño y se busca sanar, incluso los lazos rotos pueden encontrar una forma de volver a unirse, aunque sea tarde. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita. Así podrás seguir disfrutando de más relatos como este, llenos de emociones, secretos y reencuentros que nos hacen reflexionar.